porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: ¿te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió: anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: ¿piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré ahí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Todos: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Todos: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Todos: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice.
todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a aquel que puede darles fuerzas para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las sagradas Escrituras, para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe al Dios único, infinitamente sabio. Démosle gloria por Jesucristo, para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de comprender aquello que dice el ángel a María
porque no hay nada imposible para Dios. Que podamos comprender que Dios hace todo posible, que Dios hace maravillas, que Dios nos hizo a nosotros. Que no nos encerremos en aquellos pensamientos negativos que tenemos, en los cuales ustedes y yo no pensamos que el poder de Dios es grande. No pensamos que la acción de Dios es grande. Que no nos quedemos encerrados en aquellos pensamientos, en aquellos momentos en los que creemos que nuestro dolor o sufrimiento es mayor al poder de Dios. Que podamos comprender la grandeza, la magnitud del poder de Dios. Por eso te invito a que invoquemos la presencia del Espíritu Santo diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es domingo, día del Señor, domingo 20 del mes de diciembre. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos regala. Les invito a todos a que busquemos en YouTube la novena de Aguinaldo en el canal Oraciones a Dios, para que podamos rezar ante el nacimiento la oración de la novena, que podamos rezar la Santa Eucaristía. Las personas quienes nos tienen la oportunidad de ir a la misa, buscan en YouTube Biblia para Todos, misa de hoy, Padre Marcos Galvis, y ahí tenemos la Santa Eucaristía. Hoy la palabra de Dios nos muestra el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de hoy es de San Lucas capítulo 1 versículo 26. Y me llama la atención cómo el ángel le dice a la Virgen María: porque para Dios nada hay imposible. Porque para Dios nada hay imposible. Voy a repetirlo una vez más. No solamente para que usted lo oiga, sino para que todos lo creamos. Porque para Dios nada hay imposible. El ángel, cuando se encuentra y habla con la Santísima Virgen María, le dice estas palabras: porque para Dios nada hay imposible. Y se lo dice para que ella se dé cuenta, para que ella pueda comprender, para que ella pueda analizar que hay cosas imposibles para los hombres, que el ser humano tiene un límite, que el ser humano tiene una barrera, pero Dios no tiene límites y Dios no tiene barreras. Cuando el ángel se acerca a la Santísima Virgen María y le dice que va a quedar embarazada, y ella expone y dice: ¿cómo quedaré embarazada? Yo no he estado con varón, yo no conozco varón. El ángel le da la explicación: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, el hijo que nacerá de ti será hijo de Dios. Mira a tu parienta Isabel. Le da una explicación a la Santísima Virgen María de cómo va a suceder
Y me encanta cómo el ángel termina diciéndole, porque para Dios nada hay imposible. La Virgen María comprende, la Virgen María entiende que nosotros los seres humanos tenemos cosas imposibles. Que nosotros los seres humanos tenemos un punto, un límite hasta dónde llegar y no podemos traspasar esos límites. Que nosotros los seres humanos tenemos barreras, tenemos obstáculos. Pero Dios no tiene obstáculos, Dios no tiene barreras. Y por eso, antes de hablar un poquito del misterio de la encarnación, ustedes y yo no podemos decir esto sí pasó, esto no pasó. Porque para Dios nada hay imposible. Lo que significa que para nosotros los hombres sí hay límites y barreras, pero en Dios no. Y entonces cuando ahorita les hable del misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, habrán personas que digan, pero ¿cómo una mujer va a quedar embarazada sin intervención de hombre? Recuerda, porque para Dios nada hay imposible. ¿Cómo una mujer va a dar a luz y va a seguir siendo virgen? Porque para Dios nada hay imposible. ¿Cómo una mujer puede tener en su vientre al Hijo de Dios? Porque para Dios nada hay imposible. ¿Cómo una mujer que vivía con San José puede tener un solo hijo y ya no más? Porque para Dios nada hay imposible. Esta palabrita debemos recordarla siempre. ¿Cómo nosotros podemos tener la certeza de que Dios nos va a ayudar en este problema que nos hemos metido? Si no tiene salida, si no tiene solución. Porque para Dios nada hay imposible. Es más, ¿saben qué era más difícil que los problemas suyos? Que una mujer quedara embarazada sin intervención de hombre. Eso sí era difícil. ¿Sabe qué es difícil? Más que los problemas míos, que los tuyos. Que una mujer diera luz y siguiera siendo virgen. Que una mujer se convirtiera en la esposa de Dios. Eso sí era difícil. Pero para Dios nada hay imposible. Que una mujer se convirtiera en la reina. Salve María. Eso sí era imposible. Pero como para Dios nada es imposible, Dios convirtió a la Virgen María en su reina. Que una mujer quedara llena de gracia y sin pecado. Porque para Dios nada hay imposible. Nada hay imposible. Nada. Que Dios cubriera a la Santísima Virgen María, el poder del Altísimo cubriera a la Santísima Virgen María, porque para Dios nada hay imposible. Vamos a ver cómo el Evangelio de hoy nos muestra lo que Dios hizo. Y esto que Dios hizo no es imposible para Él. Vamos a ver cómo nos lo muestra el Evangelio de este día. San Lucas capítulo 1 versículo 26 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Que un ángel baje del cielo a un lugar determinado con un mensaje de Dios. Recuerden, porque para Dios nada hay imposible. Dios lo envió, el ángel bajó. ¿A dónde fue? A una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Que haya venido un ángel del cielo a hablar con la Santísima Virgen María y a decirle un mensaje de parte de Dios. Recuerden, porque para Dios nada hay imposible. Escuchen. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: el mensajero
que trae la palabra de Dios, viene a decirle palabras de parte del Señor a la Santísima Virgen María. Lo primero que le dice: alégrate, salve, Dios te saluda, María. El saludo de salve, de alégrate, bien favorecida, era el saludo que se le daba al rey y que se le daba a la reina. Entonces significa que María para Dios es la reina. Gálatas 4:4, llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Y para Dios esa mujer era la reina. ¿Cómo puede ser posible que la Virgen María sea la reina? Recuerden, porque para Dios nada hay imposible. Por eso usted verá que la mayoría de imágenes que tenemos, recuerdos, representaciones, advocaciones de la Virgen María, la Santísima Virgen María tiene una corona. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y siguiente. Apareció en el cielo una señal prodigiosa, una mujer vestida de sol, con una corona de 12 estrellas. Que María sea la reina para Dios y para los católicos, sí, porque para Dios nada hay imposible. Segundo, alégrate, salve, llena de gracia. Segundo, María es la llena de gracia. ¿Por qué María pasa a ser la llena de gracia? Porque para Dios nada hay imposible. ¿Y qué significa la llena de gracia? Que en ella no habita el pecado. Los protestantes no están de acuerdo con Dios y con su palabra cuando afirman que María es una mujer cualquiera, una mujer pecadora. ¿Cómo es posible que María no haya cometido pecado? Porque para Dios nada hay imposible. Lo dijo el ángel de parte de Dios: María, eres llena de gracia. Y si en usted hay gracia, no hay pecado. Punto. Porque para Dios nada es imposible. Para los protestantes sí hay cosas imposibles para Dios. El Señor está contigo. En español, Dios está con la Santísima Virgen María. Dios no la va a dejar, no la va a abandonar y la va a acompañar siempre. Porque para Dios nada hay imposible. Según los protestantes y según algunas personas, Dios alquiló el vientre de María y la desechó, la botó, la tiró. ¡No! Dios tomó a la Virgen María por esposa. Gálatas 4:4. El Señor está contigo significa que no es que te va a usar y te va a tirar como un juguete, como un regalo, como algo que se usa y se te tira. No. Dios está contigo porque para Él nada hay imposible. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El saludo del ángel no fue un saludo normal, común, corriente. El saludo del ángel no fue un hola. El saludo del ángel no fue un shalom. El saludo del ángel fue decirle a María que iba a ser la reina, que iba a estar conservada de pecado. El saludo del ángel es decir que Dios la iba a acompañar. La Virgen María se quedó extrañada. Ella se extrañó del saludo. Ella creyó lo que decía Dios. Ella sabía la magnitud del saludo. Porque para Dios nada hay imposible. Oigan, escuchen. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo. Vas a concebir y a dar a luz un hijo. Miren,
Cuando el ángel habló con la Santísima Virgen María, le dijo que ella iba a tener un hijo. No le digo, mire María, usted va a tener muchos hijos, pero uno de tus hijos va a ser el heredero. ¿Se acuerdan de la elección de David? El papá de David llamó a todos los hijos menos a uno. Cuando Samuel fue a ungirlo como rey, le dijo, el primero que pasó era grande, robusto, gordo, alto, bien firme. Le dijo, ¿seguro este es? No, Dios no ve las apariencias. Pasa el segundo, no. Pasaron los hijos. Y le dijo Samuel, te falta un hijo. Tiene que estar la descendencia completa. Cuando el ángel habla con la Santísima Virgen María, le dice inclusive cuántos hijos iba a tener y llega a decirle a la Santísima Virgen María, vas a concebir y a dar a luz un hijo. Que los hermanos esperados lleguen a decir, María tuvo más hijos, yo no sé en qué parte de la Biblia lo encontraron. Yo no sé en qué momento los falsos pastores lo leyeron. Yo no sé de dónde lo sacaron. Que lleguen a decir María tuvo muchos hijos, eso no es bíblico. Pero sí le puedo mostrar varias citas donde dice que la Santísima Virgen María iba a concebir y a dar a luz un hijo. Según los protestantes, la Virgen María tuvo varios hijos. ¿Cómo es posible que una mujer esté con un hombre y no vaya a tener más hijos? Porque para Dios nada es imposible. Que la Virgen María haya vivido con San José y José no le haya tocado, porque para Dios nada es imposible. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vas a concebir y a dar a luz un hijo, no muchos hijos. Los protestantes, por no leer bien la palabra de Dios, quieren engañar a los católicos. María tuvo más hijos, no lo dice la Biblia, no te dejes engañar. Y le pondrás por nombre Jesús. Y el hijo de la Santísima Virgen María se iba a llamar Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. El rey que iba a nacer de la reina, por eso llega a decirle, Dios te salve, salve María, Dios te saluda, porque de la reina era donde nacía el rey. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Cómo puede ser María reina? Porque su hijo es el rey. Y el rey no lo da a luz cualquier mujer. La mujer que da a luz al rey pasa a ser la reina. Y la madre de Jesucristo pasó a ser la reina, porque para Dios nada hay imposible. Escuchen, María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? ¿Cómo va a ser esto si yo no conozco varón? ¿Cómo va a ser esto si yo no he estado con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Por eso el santo, no dice los santos que nacerán de ti, el santo que nacerá de ti, un solo hijo. El santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque para Dios nada hay imposible. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. María es templo sagrario del Espíritu Santo, porque para Dios nada hay imposible. ¿Cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco varón. Para Dios nada hay imposible. Para Dios no fue imposible que naciera su hijo de una mujer.
Para Dios no fue imposible que María pasara a ser la reina. Para Dios no fue imposible que María tuviera un solo hijo. Para Dios no fue imposible que María fuera preservada de pecado y sin mancha. Para Dios no fue posible hacer de la Santísima Virgen María su esposa, hacer de la Santísima Virgen María la reina, la madre del rey. Y si para Dios no es imposible esto, ¿por qué los protestantes dicen que es imposible? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el santo, no los santos, que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril. Porque para Dios nada hay imposible. Y escuchen cómo termina el Evangelio. María respondió: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. María dijo: sí, acepto. María dijo: esa es la palabra de Dios, que se cumpla. Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla. Y con el sí vino el Redentor. Entonces la palabra de Dios nos enseña que la madre del Redentor es la reina, que la madre del Redentor no tiene pecado, que la madre del Redentor no iba a tener más hijos sino uno solo, que la madre del Redentor iba a ser morada del Espíritu Santo, que la madre del Redentor iba a ser la esposa de Dios. Eso lo enseña la Biblia. Y esa madre del Redentor es nuestra madre, la Santísima Virgen María. Por eso los católicos amamos a la Virgen María. Por eso los católicos queremos a la Santísima Virgen María. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes, te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.